4 meses y monedas. Queda poquito, ya queda poquito. ¿Cómo estás? Muy bien. No ¿Bien? te digo en la cuenta regresiva No, porque todavía queda poco, pero 5, un poquito poco. menos de 5, pero falta, pero Sí. ya. Y si usted la ve, porque claro, es chiquita, así, todavía mucho no se nota, pero si la ven en el supermercado, si la ven en el ómnibus, donde sea, cédenle el asiento, déjenle pasar en la cola, a la caja esa que tiene prioridad a las futuras mamás. Por favor. Porque va con Francisca y entonces necesitamos que se sienta bien y cómoda. Muchas gracias por hacer el favor, pedido al aire, a pues todos, ya me ¿eh? ha pasado de estar en la cola de supermercado y decir, ¿cómo pido? ¿Viste? No se no le me nota da mucho, todo. pero está, Francisca, y viene bien además, viene con todo, por suerte. Bueno, interesante, estábamos charlando de eso, el tema que tirás hoy sobre la mesa. Te toca de cerca. Me toca de cerca, y sobre todo a los padres y madres de compañeros de clase de mi hija, presten atención a lo que va a estar comentando Caro. Hoy vamos a hablar un tema que es más para mamás de escolares, capaz, o de liciales ni que hablar, pero Sí. ya el licial se arregla solo, no pide tanta ayuda a la mamá o al papá. Pero el escolar recién me Claro. decías que tú tenés una niña en segundo, En segundo de escuela está Belén. y bueno, ya le empezaron a mandar a estudiar. Tiene que estudiar. Hoy vamos a hablar de las técnicas de estudio. Estuvimos consultando en realidad a alguien que sabe mucho de esto, psicopedagoga y maestra, y ella nos contaba, en realidad las técnicas de estudio propiamente dichas arrancan desde cuarto de escuela, que es cuando empiezan a mandarlos a estudiar, pero hay mucho para hacer antes. Incluso si uno tiene, yo en mi caso tengo una niña que va a jardín, pero ya a los 5 o 6 años por ahí no los mandan a estudiar, pero podemos hacer algunas cosas en casa como para ir preparando el terreno para que se hagan su tiempo para llegar de la escuela y bueno, de repente ordenar los útiles nada Claro. más. Eso ya es como ir preparando el espacio y el lugar para que ellos sepan que siempre hay un momento en casa para estudiar, para que después eso lo van a hacer cuando tengan que estudiar, lo van a, o sea, en el colegio lo van a hacer, en el liceo también, ni que hablar después más adelante, Ciertas ¿no? rutinas de responsabilidad. Exacto, hay que ir preparando el terreno. Y además, hoy por hoy, yo me acuerdo cuando estudiaba en el liceo nos daban técnicas de estudio y eran los típicos esquemas y alguna cosa Claro. más. Y hoy por hoy, todos los niños que están en la escuela ya nacieron con computadora, Claro. entonces hay alguna técnica nueva. Sobre eso la consulté a Karina Gersberg, que es, como les contaba, maestra y psicopedagoga. Si te parece, la escuchamos a Claro, ella. interesantísimo, adelante. ¿Desde qué edad son aplicables las técnicas de estudio? Bien, cuando hablamos de técnicas de estudio nos estamos refiriendo a estrategias que se utilizan a partir de cuarto año de escuela primaria. Esto es porque, bueno, están preparados para estudiar y el material que empiezan a integrar es cada vez mayor. ¿Y qué pasa si tengo un niño en edad preescolar? ¿Puedo prepararlo o anticipar alguna técnica de estudio como para que después les vaya mejor? Lo que se puede hacer previo a esta edad es todo lo que sea a favor de crear rutinas y hábitos. Ya los niños desde muy pequeños empiezan a organizar su material, a organizar sus pertenencias, a tener distintos tiempos para distintas actividades. Todo esto que sea en favor de las rutinas va a ser favorecedor de la adquisición después de técnicas de estudio. Más adelante, cuando empiezan los deberes escolares, es un momento propicio para tener un lugar, un tiempo adecuado para realizar estas tareas. Desde chicos que se van acostumbrando a que, bueno, que hay un tiempo para hacer las cosas y que tengan su rutina. Llegar de la escuela, tomar la merienda, hacer los deberes y después jugar. Esto ya les va a dar un marco para que tengan, cuando ellos tengan que después estudiar, tener ese tiempo de estudio o cuando tengan que más adelante preparar sus trabajos. ¿Qué técnicas de estudio son las más efectivas? Y una técnica de estudio es más efectiva en cuanto se relaciona con el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, un estudiante que tiene como un estilo más visual, esto quiere decir que incorpora y retiene mejor la información cuando es presentada visualmente con imágenes, con películas, con dibujos, es un alumno que va a beneficiarse más cuando hace esquemas, cuando hace gráficos, cuando ve videos. Esas van a ser sus estrategias, porque va a recordar más visualmente. Entonces son esos estudiantes que subrayan, que ponen muchos colores, que después cuando tienen que transmitir la información van recorriendo las páginas porque las memorizan dónde está esa información. Después, si hablamos de un estudiante que es más auditivo, es un estudiante que se graba lo que escucha. Entonces para estudiar va a tener que leer en voz alta, va a tener que discutir con otros. También puede ser que tenga que lo que quiere memorizar, decirlo en voz alta para poder recordarlo mejor. Y otros que, bueno, que van a memorizar más haciendo, que son los que tienen que hacer ejercicios, que tienen que escribir, que tienen que modelar lo que van a hacer. ¿Hay alguna técnica nueva? Porque el subrayado o el esquema los conocemos todos, pero ¿hay alguna técnica más de la época de ahora?
Hay un montón de técnicas, esas se siguen utilizando actualmente. Como novedad, bueno, hay técnicas que tienen que ver con esto de primero hacer una lectura bien rápida del material que vamos a incorporar. El alumno que hace esa lectura, que se aproxima primero al tema, después lo lee con un poco más de profundidad, empieza a detectar lo que no entiende, y esto es bien importante. Ellos a veces no se dan cuenta de lo que no entienden y empiezan a memorizar material que ellos no conocen. Entonces tener ese momento es importante, hacerse preguntas. A veces incluso ayuda a hacer como que están haciendo el examen, imaginarse esa situación. Lo que imaginamos se graba mejor en la memoria. ¿De qué manera puedo ejercitar la memoria? Mira, cuando hablamos de memoria, hablamos de varios tipos de memoria. Entonces hay una memoria que es a corto plazo, hay memoria que es más duradera, que es a largo plazo, hay memoria visual, hay memoria auditiva, pero todas estas son importantes para el proceso de aprendizaje. Si pensamos en cómo ejercitarla, bueno, hay un montón de juegos en el mercado que ayudan, lo que es, por ejemplo, los juegos de memory, que hay que buscar parejas de dibujos. El juego de Simon, que tengo que seguir una secuencia de sonidos y una secuencia de colores, también ayudan a la memoria. También lo que tiene que ver con actividades de memorizar canciones, memorizar rimas, acertijos, todo eso ayuda a la memoria y bueno, va ejercitando lo que es la memoria más bien verbal, así que se puede hacer desde los momentos más tempranos. Leer una lectura y preguntarle qué recuerda. Eso es un ejercicio bien básico y también va fortaleciendo la memoria. ¿Qué cosas no sirven a la hora de estudiar, que son errores que el estudiante comete? Uno de los errores más frecuentes es intentar memorizar, darle ese peso tan importante a la memoria. Memorizar material que muchas veces ni siquiera entienden. Entonces, bueno, toman textos que la maestra o el profesor y así como están lo quieren memorizar, o incluso a veces son resúmenes de otros compañeros, sin previamente haber trabajado con ese material, sin haberlo subrayado, sin haber detectado lo que no entienden, sin haber hecho sus anotaciones, sin haberlo expresado con sus palabras. Entonces, cuando esto pasa, se olvida rápidamente. Lo que buscamos es que, bueno, con estas técnicas el aprendizaje sea duradero, sea más significativo. Entonces hay que trabajar con ese material. ¿Qué puedo hacer como mamá o papá en casa para favorecer el aprendizaje y el estudio de mi hijo? Bueno, yo creo que lo principal es transmitirle a los hijos el interés por estudiar, el interés por lo que están haciendo. Cuando nosotros transmitimos interés, le estamos diciendo que eso es importante y que tiene un valor. Entonces, bueno, así se va generando un hábito de estudio. También hacerle confiar en ellos, en sus posibilidades, en creer en que ellos pueden avanzar y estudiar y hacer lo que se propongan. Eso por un lado. Por otro lado, con lo que tiene que ver con las condiciones, bueno, proporcionar un ambiente adecuado, que tenga una buena iluminación, que tenga buena ventilación, que esté libre de distractores, que tengan su material cercano. Pasa muchas veces que los estudiantes se paran un montón de veces a buscar material. Bueno, eso preverlo. Ayudarlo a organizar su estudio, a tener un plan, cuántas horas por día se va a dedicar al estudio. Otro de los errores frecuentes puede pasar que es esa creencia que estudiar un montón de horas de corrido garantice los resultados. Y es todo lo contrario, mejor estudiar día a día, quizás un par de horas por día, que 8 horas de corrido, porque eso da tiempo a asimilar la información. Bueno, la verdad, muchísimas técnicas, piques interesantes, ¿no? Me parece que hasta los padres debemos tener, no digo cierto entrenamiento, pero sí cierta noción de cómo debemos también guiar a los hijos, sobre todo en lo que es la introducción al estudio, ¿no? Exactamente, algo importante es justamente guiarlos y no estudiar por ellos, si no van a necesitar de nuestro apoyo cuando estén, o sea, sean más grandes, ¿no? Y algo fundamental, el sueño, y lo hablábamos recién, en realidad, el sueño y la alimentación, que eso, ellos no pueden ser tan, o sea, no son niños, o sea, no somos nosotros los que tenemos que decir a tal hora hay que dormirse o a tal hora hay que comer y preparar las horas de la casa para que sea efectivamente así. Y fundamental que en las primeras horas de sueño se fija el conocimiento y se descartan cosas que por ahí no son tan importantes y se selecciona ese conocimiento. Así que sí será importante dormir bien, ¿no? Importantísimo, no rinden, sino de mañana difícil que rindan en la escuela. Exactamente. Bueno, Carol, muy bien, me encantó, muy útil. Ya te contaba yo, en casa estamos estudiando todas las semanas con los trabajos que le mandan en inglés. Yo no sé a qué hora estudiás vos, Fede, porque cada vez que prendo la tele estás... Gran trabajo, gran trabajo de Fabi, de la mamá, yo me sumo ahí cuando puedo, sobre todo con algunos otros trabajos que le han mandado el pasado fin de semana, pero
yo estoy contento con que de chicos ya tengan noción de que tendrán responsabilidades y que tienen que cumplir con ellas en la escuela. Me gusta. Bueno, felicitaciones porque sé que va muy bien la Vamos muy grande, bien, la de Belén va segundo muy bien, va año, muy bien en la que se escuela, está sí. estudiando todo y no tiene Hace faltas. resumen y- en inglés, dictados en inglés, le va muy bien. ¿Viste? la Los verdad. resúmenes que eran de nuestra época siguen Vigentes, firmes, siguen sí, vigentes. más allá de la compu. Y subrayar con flu algunas cosas Sí, importantes. me que le estoy encanta enseñando a ellos. cosas de colores, Sí, rayar. Está bueno. Está bueno, sí. Y ya saben, si ven a Caro en un ómnibus, si la ven en un supermercado o algo, me le ceden el asiento, la dejan pasar en la fila, porque en menos de 5 meses vamos a tener aquí, no digo aquí, capaz que sí. Sí, bueno, capaz que la traigo. Sí, no, sí, no sé si en 5 meses, pero bueno. Deja que, ahí va, ahí va. 7, 8 meses, capaz. Bueno, muchas gracias. Te Gracias esperamos a el vos. próximo miércoles. El miércoles Ok. que viene estoy por acá.